Destino Final es una película de terror sobrenatural estadounidense del año 2000, dirigida por James Wong. No el James Wan de Saw, sino Wong, que narra la historia de un grupo de adolescentes quienes burlan el plan de la muerte y escapan de un vuelo donde debían explotar. ¡El maldito avión va a estallar! Esto gracias a que uno de ellos tuvo una premonición cuando ya estaba en el avión. Fue muy real, era igual que si estuviera pasando de verdad. Pero la parca vuelve por ellos a vengarse, tratando de hacer que su destino se cumpla. Destino Final. La película tiene como antagonista a la muerte, y este concepto la hace bastante macabra. Y tal vez sea por eso o por el nombre que tiene, que no me atreví a verlo hasta que ya estuve un poco mayor. Y espero no ser el único al que le haya pasado esto. Pero en general la película, aunque en su momento haya tenido bastantes críticas negativas, es uno de esos clásicos que la gente recuerda con mucho cariño. Y por eso hoy vamos a tratar de descubrir más o menos cómo se hicieron algunos de los efectos que hacen que la película sea bastante entretenida. ¡Demonio! ¡Voy a vencerte! El origen de Destino Final del 2000 surgió como no podía ser de otra forma, a bordo de un avión, uno en el que viajaba el guionista Jeffrey Reddick, y en el cual leyó un artículo de la revista People que llamó su interés. Una mujer estaba de vacaciones y su madre la llamó para decirle que no tomara el vuelo que tenía previsto al día siguiente. Tenía un mal presentimiento al respecto. La mujer cambió su vuelo para hacer que su madre se sintiera mejor y después descubrió que el vuelo en el que se suponía que debía estar se había estrellado. Con esa idea, Reddick escribió un borrador para poder presentarlo como parte de la serie Expediente X donde estaba trabajando, pero más tarde, gracias a un compañero de New Line Cinema, decidiría escribirlo como un largometraje para un proyecto nuevo que vendería al mismo estudio, del que más tarde Wong y Morgan, compañeros guionistas de Expediente X, se interesarían, quienes aceptaron reescribir y dirigir la película, lo que marcó el debut de Wong como director de cine. Y así, con un presupuesto de $23 millones, el rodaje de la película tuvo lugar principalmente en Vancouver desde el 25 de mayo de 1999 al 13 de agosto del mismo año, aunque también se rodaron algunas escenas en Long Island para la escena del avión, Toronto y San Francisco para las escenas adicionales. El aeropuerto internacional de Vancouver se convirtió en el aeropuerto internacional de John F. Kennedy de Nueva York para la película. Aquí se rodaron las tomas largas vistas desde adentro. El diseñador de producción John Willett quería crear una firma visual intrigante para poder personificar a la muerte, por lo que construyó la mayoría de los sets por duplicado, creando siempre una versión diferente del decorado original. Una versión de los decorados se utilizaba para el mundo antes del accidente y otra para después del mismo. Willett realizó pequeños cambios para crear en el espectador una sensación de inquietud, de que algo no estaba del todo bien. Por ejemplo, los dos sets construidos para la habitación de Alex tienen diferentes dimensiones. Las paredes no están cuadradas o a 90 grados y la combinación de colores no es la misma. Otro ejemplo es la cafetería del aeropuerto. Está mucho más cerca después del choque que antes. No parece demasiado, pero tiene un efecto profundo y sutil en ti. ¿Y cómo hicieron la primera escena del avión de Destino Final? Pues la primera escena del avión en la que los pasajeros se van al más allá en el aire se creó dentro de un gran set puesto dentro de un fondo verde. El cardán hidráulico de 3 toneladas funcionaba automáticamente. Pasaron 2 meses construyendo esta pieza central que pesaba alrededor de 20 toneladas y tenía una capacidad para 89 personas. Este set se utilizó para filmar las secuencias a bordo y se podía mover en el cardán para crear un movimiento de cabeceo de hasta 45 grados de lado a lado y 60 grados de adelante hacia atrás, transmitiendo de forma realista el horror de una falla de motor en el aire. Para crear el momento en el que se produce un agujero en el costado del avión, se utilizó un brazo mecánico que arrancó el lateral del set y que después fue borrado digitalmente. Los actores salían volando sobre colchonetas verdes y no al vacío. El vacío y la ciudad vista desde arriba fue agregado después borrando todo lo verde con el croma.
La película se gala de unos espectaculares efectos visuales, obra de la empresa Pixel Magic. La mayoría de los efectos son una combinación de efectos mecánicos con digitales. Cuando el CGI trabaja en combinación con efectos mecánicos, se siente de una forma más orgánica, y en esta escena pasa esto. Parte del fuego fue real, pero no podían arriesgar a los actores, por lo que la mayor parte del fuego fue agregado con CGI. Para crear el momento donde Alex es quemado vivo en el accidente de avión, Terry Sonderhoff, el supervisor de efectos, sacó un molde de la cabeza de Sawa y construyó una réplica en látex que fue quemada por un motor a reacción, logrando un resultado espectacular. Pero todo esto se hizo para mostrar las vistas desde adentro. Ahora necesitaban mostrar la explosión del avión desde afuera. Para lograrlo, crearon un modelo en miniatura del avión Boeing 747. El modelo, una de las escenas en miniatura más detalladas de la película, medía unos 3 metros de largo y 2 metros de ancho, y el tren de aterrizaje estaba hecho de metales mecanizados. Según el supervisor de efectos visuales Ariel Velasco Show, la miniatura tuvo que ser lanzada a unos 12 metros de altura para que pareciera que un avión real había explotado en una bola de fuego. Para filmar la explosión con detalle, el equipo utilizó 3 cámaras que grabaron a 120 fotogramas por segundo y una cámara que grababa a 300 fotogramas por segundo para lograr lo deseado. ¡Eres un imbécil! Un efecto práctico muy bien ejecutado. Los responsables de Destino Final trataron de utilizar el mínimo CGI posible. Aún así, la película contiene 218 con efectos digitales. Hoy en día en las películas todos confían en el CGI porque les ahorra costos, pero en esta película, a pesar de ya contar con esa novedad, volvieron a los efectos físicos para hacerla distintiva, lo que hizo que filmaran de una forma más inteligente. El primer ejemplo de esto es la desvivida de Todd. Aquí la mayoría de cosas fueron prácticas, sin embargo aún hay CGI. El agua sí fue real y la trayectoria que sigue fue lograda por el desnivel del piso y unos ventiladores que lo empujaban hacia la dirección deseada. La chispa en el tomacorriente fue CGI y el accidente en sí fue un conjunto de tomas que se mezclaron en postproducción, donde la cuerda girando alrededor de su cuello fue CGI, al igual que el rojo de sus ojos. Y luego de esto, después de terminar de grabar todo, al final también hicieron una toma empezando desde el inodoro, mostrando el agua en el piso y a Todd en la bañera, toma que luego se reprodujo al revés para poder crear el efecto antinatural del agua regresando de donde vino. Algo bastante loco, ¿cierto? Sí. Y luego de esto viene la siguiente desvivida, la de Terry, quien por descuidada es impactada por un bus que iba a toda velocidad. Obviamente esto no pudo hacerse de verdad, por lo que tuvieron que buscar una forma de vender la ilusión, y la mejor forma fue construir un maniquí súper detallado y realista que reemplazara a la actriz. La actriz hizo su toma en el lugar hasta colocarse en la posición final, hasta antes del impacto, donde ya colocaron a la toma realizada por separado del bus impactando contra el maniquí relleno de cosas y sangre hecho a base de jarabe de chocolate. Es por eso que el corte es prácticamente imperceptible. Todos unos genios. Y esto no se termina. Los efectos visuales sirvieron para muchas cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por ejemplo, para crear chispas, electricidad o fisuras de tazas por donde cae agua digital. Algo que pasa en la tercera desvivida, la de la profesora Newton. Aquí pasan muchas cosas cotidianas y para el director fue muy difícil generar una atmósfera de terror y crear suspenso a partir de escenas que son muy comunes. Y ahí se encuentra la belleza de la escena. Dijimos que la fisura de la taza fue CGI, ¿verdad? Pero después, para mostrar cómo esta deja caer agua al piso y al televisor, tuvieron que fisurar una taza de verdad, fisura que no coincide con la versión en CGI. El agua que cae en la TV es real, la chispa es CGI y el humo que sale de adentro es real, algo bastante obvio, y la explosión de la TV también se hizo con un pirotécnico. Pero en lo que sí batallaron fue en mostrar el impacto del vidrio que sale volando
del monitor al cuello de la actriz, porque es muy obvio que no podían hacerlo de verdad. Por eso, para poder solucionarlo, grabaron la toma al revés. O sea, primero con una prótesis le colocaron el vidrio en el cuello de la actriz, al que jalaron con un hilo que fue borrado digitalmente, toma que luego fue reproducida simplemente al revés. Y para crear el efecto posterior de la profesora Lewton siendo atravesada por los cuchillos, se colocó a la actriz debajo de un falso suelo de madera, dejando visible solo su cabeza a la que conectaron a un cuerpo de silicona al que en realidad lastimaron con el cuchillo. Algo bastante ingenioso. Y hablando de la explosión, la casa sí fue real y la volaron de verdad con las medidas de seguridad adecuadas y quedó fenomenal. Otro momento complicado fue rodar la escena en la que Carter detiene el coche sobre las vías y este termina embestido por un tren. Para darle un toque más espectacular a la escena, tuvieron que vaciar el coche dejando solo su carrocería y cortaron el vehículo por la mitad. Así se simuló que el tren lo partiera en dos por el impacto. Y la cosa no se termina ahí. Luego de esto viene lo más brutal: la borrada de cabeza de Philly. Esto no fue fácil de hacer. El truco hizo que los especialistas quisieran arrancarse también la cabeza, pero al final lo que hicieron fue poner una bolsa de color azul en la cabeza del actor, que posteriormente sería borrada con técnica digital para poder poner en reemplazo una cabeza hecho con CGI, que tras un corte de cámara es reemplazado por uno de maniquí. Y después de esto viene la parte final, donde un cable de alta tensión desprendido de un poste al que explotaron con pirotécnicos para simular que este rayo CGI originó el accidente, persigue a la chica de nuestro protagonista queriendo electrocutarla. Toda esta secuencia, como las otras, fue lograda por partes, grabando cada cosa para al final juntarlos en uno solo. El movimiento del cable fue logrado con cuerdas y poleas que jalaban de los costados, y la electricidad fue agregada digitalmente. El CGI aquí realzó también algunas explosiones y movimientos bruscos. Esto, más la iluminación y las luces del set, crearon una atmósfera aterradora y de suspenso. Y dentro de la casa, las explosiones fueron hechos con pirotécnicos colocados en las bombillas y otras cosas. Y en la explosión real del auto, el que hizo la acrobacia fue un doble de riesgo. Y ya en París el cartel se hizo en dos versiones, uno en miniatura para ver cómo se rompe y uno real para poder balancearlo de un lado a otro, al que los actores tuvieron que esquivar en una acrobacia bastante peligrosa. Y en momentos también tuvieron que ser grabados en fondos verdes para poder ser compuestos encima de las tomas más peligrosas. Y en general la mayoría de las cosas se hicieron de forma práctica. Les explicaría mucho más, pero no cuento con mucha información. Sin embargo, con todo lo que hemos mencionado, ya ustedes saben por dónde va la cosa. La película fue el inicio de otras secuelas que siguieron explorando métodos para hacer cosas extremas como las que vimos, y personalmente lo que más me encanta de esta saga es lo práctico. Casi todas las muertes son ingeniosas y muy creativas, e irónicamente en cada truco, lo primordial para ellos fue el bienestar de cada uno de sus actores. Y una vez más, una película exitosa y de culto demostró que el equilibrio es la clave. En las películas, tanto el CGI como las cosas prácticas deben complementarse, y es gracias a esto que al final la cinta, tras su estreno el 17 de marzo del 2000, terminó recaudando casi 113 millones de dólares contra su presupuesto de 23. ¿Qué puedo decirles? La película y sus efectos hablan por sí solos. Por eso, si les parece buena idea que también analice las otras cintas, díganme presente en los comentarios, y si pueden no olviden también seguirme en mis otras redes, donde estaré publicando avances y curiosidades sobre próximos proyectos. Cuídense, coman sano, tomen siempre buenas decisiones, y conmigo nos veremos ahora mismo. Así que suscríbete. I'll be back.